Buenas, esta es una obra de Faneo llamada 180 Gatos de la Magia. Esta es una comedia sencillita hasta donde la estuve viendo, así que vamos a comenzar. Tenemos a nuestro protagonista, un muchacho que yo pensaba que era una niña, luego me di cuenta que no, el cual está paseando, no sabe qué más hacer, si faltan unas tildes. Bueno, pisa algo, escucha un ruido raro y se grita al suelo pidiendo que no le hagan daño porque pues ya saben, es muy joven para irse de este mundo, que exagerado. Exagerado en todo, ve a un gatito tras levantarse y se super hiper emociona porque es súper adorable, le pregunta si tiene dueño, aparentemente te responde que no, no sé si en verdad le entiendo, solo aparenta que lo hace. Lo cierto es que se lo lleva a su casa, le dice que está en su nuevo hogar. Hay unos textos atrás un tanto curiosos, el texto que te lee y el de los 180 gatos, creo que son los más llamativos. No me queda muy claro por qué se incomoda cuando el gato le hace esa carita. Solo le dice que espera que le guste el sitio mientras él se va a dar un bañito, según no lo ha hecho en meses, vaya. El gato, por su parte, está viendo una repisa que está muy alta. Parece que quiere los objetos que le cuelgan. Y tenemos una vista más cercana de la biblioteca. Estos libros son un tanto curiosos. Hay algunos que dicen hechizos, pociones. Están los 180 gatos. Marca de demonios. Cómo ocultar marcas. No sé qué importancia tendrá más adelante, si alguno en específico o solo es para dar indicio de que este muchachito no es precisamente normal. El gato, por su parte, tiene una caída libre cuando intenta llegar a la otra repisa, a lo que el primero, este chico piensa de que si la puerta tenía un hueco, porque ya saben, él vive solo y un segundo después se acuerda de que ya no vive solo. Escucha el gato, perdón, el maullido del gato, ya ahí ya va a ver qué quiere, nota que lo del objeto y bueno, se lo da para que el gato se ponga a jugar contento mientras él va a terminar de darse su baño. Luego, no se especifica cuánto, solo hizo un tiempo después, se pone a leer el que asumo yo es el libro de los 180 gatos debido a que le da la sensación de que lo había visto antes. Este nos explica que estos gatos fueron creados de luz para traer esperanza, que cuando todos se reúnen se puede pedir un deseo. Y estos gatos fueron creados por un dios que dice D minúscula cuando debe estar en D mayúscula, que desciende del cielo capaz de arriesgar su vida por, ya saben, ayudar a estas tierras oscuras y traer la luz. Así que nuestro protagonista ve que este deseo puede serle mucho útil o quiere pedirlo, entonces él va a lograr lo que nadie más ha podido. O sea, no has empezado y ya te crees capaz de hacerlo todo. Bueno, estamos ante alguien muy optimista, el gato está más confundido que yo. Este chico le explica que es un mago de estrella y hay también de sol, luna y plantas. Aquí es donde la cosa es un poco rara porque dice que fueron creados para destruir una criatura que destruye el mundo. Más bien debe decir que quizá pueda destruirla o que quiere destruir el mundo. Esta explicación no la entiendo. Perdónenme. Según esto, cuando los magos van a fallecer, deben ya lanzar un conjuro donde usan mucha de su energía para que esto permita que nazcan los nuevos magos. Entonces las otras energías elementales se deben reunir, no me queda muy claro. Luego los cuatro regresan a la criatura para que la criatura regrese a su estado original. No entiendo esa parte. Y después deben llevar el cuerpo a un lugar seguro. No sé si es el cuerpo de, por criatura se refiere al bebé que va a nacer o qué. Luego dice de que estos crecen como cualquier mago, intentan destruir a la criatura y falla, y entonces se repite todo el proceso porque la criatura jamás se detiene. Intento que es lo que va a destruir el mundo, pero aquí dice algo raro,
que la criatura antes de irse le quita la magia a los magos antes de morir. Este le dice que como es un gato muy antiguo, por eso no debe conocer esa historia, pero me parece que debería ser al revés. Bueno, decide ponerle un nombre y lo llama Estrella, el cual le parece el nombre perfecto, lo que tiene sentido por los ojos del gato. De hecho, él mismo tiene estrellas en la cabeza. Bueno, ahora va a ser su nuevo mejor amigo. Tras un ratito, decide ir a la ciudad mágica porque allí hay muchos magos como él. Y por alguna razón le comenta al gato que no va a aldeas comunes, pues parece que hay algún tipo de inconveniente entre las personas normales y los magos. Me imagino que lo que haya pasado lo explicará más adelante. Lo cierto es que parece que esta ciudad de magos es segura. Bueno, van a ir a comprarle un collar a Estrella y todos le parecen muy bonitos. A ver, la chica dice que se llama Katsumi. Y esta le pregunta que si quiere una poción de amor. Este solo le dice que vino por los collares y se los va a llevar todos. Ella los va a contar mientras él le pregunta por su novio, que es un elfo. Y ella le dice que, bueno, ella puede ir a visitarlo, pero que él no viene porque los elfos no les gusta o le tienen miedo a lugares alejados. Y comienza a interrogarlo si ya tiene novia, si encontró una chica. ¿Qué pasa contigo, Kazumi? ¿Por qué aún no tienes pareja? Él insiste en que no, que sigue soltero. Bueno, ella le asegura de que pronto tendrá una novia. No entiendo por qué venden collares para mascotas y pociones de amor en la misma tienda. Bueno, él le dice que ya le va a pagar por los collares después de que ella le cobra. Ella le pregunta el nombre y tras que este se lo diga, se lo graba en el collar. Me imagino que en todos al menos, ¿no? Bueno, ella dice que no hace falta que le agradezca y se van bien contentitos con sus collares. Pero cuando están saliendo, no sé si en la inmediata puerta del local, un poquito más alejado, hay un grupo de sujetos interrogando a un gato. Por supuesto, este se molesta porque ve que lo están tratando mal y le dice que no lo puede tratar de esa manera. El que interrogaba dice que está ahí junto a los suyos para hacer justicia por un crimen a un señor llamado Lery. Bueno, ya no está en este mundo por culpa de alguien más. El muchacho le dice que no entiende qué pasa. Y bueno, este otro sujeto de manera autoritaria le dice que primero lo interrumpe y luego se hace el que no sabe nada. Bueno, este Cat le dice que cómo le va a hacer eso al gato, que porque cree que el gato tiene algo que ver. Le piden sus pensamientos ayuda a su Dios, otra vez con D minúscula, y saca un bastón de no se muestra dónde y absorbe una especie de alma, y yo diría que tiene más atrapadas. Esto obviamente asusta a los miembros del grupo que se van tan rápido como pueden. Uno de ellos comenta que ese bastón de almas estaba prohibido, así que es muy extraño que este muchacho tenga una. Ahora le habla al alma atrapada en la esfera, diciéndole que debe ser muy duro que su grupo le dé la espalda, pero que si quiere, él puede ser su amigo. Mientras observa al otro gatito y piensa que los dos se ven adorables, se nos da a entender que ha bajado del cielo, está aterrizando este otro chico, el cual los saluda como queridos humanos y pregunta quién ha llamado al gran Dios. Así que podemos asumir que es una deidad este muchacho, este mundo, o al menos así lo indica. La versión a color que se ve aquí de Estrella y del protagonista con esta deidad me gusta bastante. No me parece que esté mal la historia, está simple, aunque sí hay algunas partes en que me hubiese gustado que detallaran un poquito más. Por ejemplo, en la parte cuando absorbe el alma, por un momento me confundí qué era lo que estaba pasando porque no se ve a quién le está haciendo eso. Y
No mucho más, ya que hasta el momento no se ha indicado nada. La explicación de que es la criatura o de este ciclo que tienen con esta criatura, me gustaría que fuera un poco más detallada porque obviamente no la entendí. Y también se hubiese sido interesante que mostraran un aspecto de esta o por qué es tan peligrosa o cómo puede seguir por ahí la gente tranquila mientras esto está pues por destruirlo todo. Bien, es una obra de faneo si les interesa curiosearla. Chao.